En el video anterior aplicamos una estructura de grid de 12 columnas para dar un tamaño relativo en porcentaje a los elementos que componen esta página. De esta manera logramos que las secciones que componen la página cambien de tamaño dependiendo de la ventana o el viewport por la que se esté accediendo, es decir, por el tamaño del navegador o por la resolución del dispositivo por el cual se está accediendo a la página. Entonces, al cambiar de tamaño también cambian de tamaño las secciones que componen la página y hasta cierto punto se ve bien. Sin embargo, cuando la resolución del dispositivo que está accediendo sea muy pequeña, van a ocurrir estas cuestiones, como por ejemplo que esta palabra aparezca fuera de su contenedor y quedan estas tres secciones pues muy amontonadas. Entonces, para que una página sea responsiva, no únicamente tiene que cambiar de tamaño los elementos que la componen, sino que también tiene que cambiar la estructura dependiendo de la resolución del dispositivo que esté accediendo a esta. Entonces, vamos a ocupar que cambie la estructura, no únicamente el tamaño. Esta sería la estructura de la página cuando se está viendo desde una PC o desde una laptop. Esta sería la estructura. En caso de que fuera una tablet, aquí estamos viendo que el cambio que se realizó es que ya no tenemos tres elementos en un solo renglón, sino que el elemento menú lo pasamos a la parte de arriba y ahora este renglón lo comparten únicamente el elemento de contenido y el elemento de los artículos relativos al contenido. Cuando sea un celular, la resolución va a ser aún menor, entonces lo que vamos a hacer es apilar todos los elementos de la página y de esa forma cada uno de estos va a tener el máximo espacio posible en cuanto al ancho permitido para cada elemento. Bien, entonces para poder realizar estos cambios, para poder lograr que la página cambie no únicamente de tamaño sino también de estructura dependiendo de la resolución, vamos a utilizar a lo que se llama media queries. Los media queries aplican diferentes formatos CSS dependiendo de alguna condición. En nuestro caso la condición va a ser la resolución de la pantalla por la cual se está accediendo al contenido de la página. Entonces vamos al archivo CSS y aquí es donde vamos a especificar diferente formato, diferente estructura dependiendo del dispositivo que se está accediendo. Aquí ya tenemos nuestro grid para, digamos, para una PC o para una laptop. Necesitaríamos tener otro grid para celulares. Y como habíamos visto en el dibujo anterior, cuando sean celulares, todos los elementos tienen que medir el 100%, entonces tienen que estar apilados. Entonces aquí ocuparía especificar las 12 columnas y a las 12 columnas ponerles que tienen una anchura, un width del 100%. Entonces lo que podría hacer es ir de una por una, por ejemplo copiar todo esto y de una por una ponerle el 100%. Pero hay una forma más fácil de realizar esto. Bueno, vamos a decir aquí que este es el grid para PC. Vamos a poner el grid para celular. Entonces vamos a tener un grid diferente para cada dispositivo. Un grid para celular, un grid para tablet y un grid para PC. Decíamos que para el grid de celular todas las columnas tendrían una anchura del 100%. Entonces vamos a usar este selector. Para todas las clases que inicien con la palabra call y un guión, tengan un width del 100%. Entonces de esta manera todas las clases que inician con call guión van a tener una anchura del 100%. Ahora el grid para la tablet va a ser igual al grid de la PC, pero vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre a las clases. Aquí le vamos a poner otro nombre. Y ahí está. Entonces tenemos entonces ya el grid para el celular donde todos valen 100%. Tenemos el grid para la tablet cuyas dimensiones son iguales a las de la PC.
Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar el media query. Si lo dejamos así, se aplicarían todos estos cambios no importando la resolución de la ventana o del viewport o del dispositivo que está accediendo a la página. Entonces lo que vamos a hacer es especificar las condiciones por las cuales se van a aplicar, ya sea el grid para el celular, o el grid para la tableta, o el grid para la PC. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, para la tableta, decimos que cuando la pantalla tenga un tamaño mínimo en anchura de, por ejemplo, 600 píxeles, entonces vamos a suponer que es una tablet. De 600 para arriba vamos a suponer que es una tablet, y entonces vamos a aplicar las clases correspondientes a la tablet. Y aquí faltó poner AND. Entonces esta es una condicionante, y todas estas clases se van a aplicar únicamente si el mínimo de anchura es 60 píxeles. Eso sería para tablets. Ahora vamos a considerar que se trata de una PC cuando la anchura mínima del dispositivo que está accediendo a la página sea de 768 píxeles. Bien, entonces ya tenemos ahí los media query. No le vamos a poner un media query porque vamos a asumir que siempre va a ser un celular. Por default van a estar todas las columnas al 100%, pero los CSS se leen de arriba hacia abajo. Entonces, una vez que haya puesto todas las clases con una anchura de 100%, al llegar a esta media query, si se da cuenta que el dispositivo que está accediendo a la página tiene una resolución mínima de 600, entonces va a aplicar estas clases, va a continuar hacia abajo, y si se encuentra que la anchura mínima es de 768 el dispositivo, o sea que es de 768 o mayor, entonces va a aplicar las clases correspondientes al grid de la PC. Y entonces lo que seguiría es colocar dentro de la página, dentro de los elementos, las cajas que componen la página, especificar cuántas columnas tendría de ancho cada uno de los elementos cuando se trata de una tablet. Aquí ya tenemos que el menú va a tener 3 columnas cuando se trate de una PC, que el contenido va a tener 6 columnas cuando se trate de una PC, y que los artículos van a tener 3 columnas, o la sección de artículos va a tener 3 columnas de ancho si se trata de una PC, que es lo que tenemos acá, ¿no? 3 para el menú, 6 para el contenido y 3 para los artículos relacionados. Pero cuando sea una tablet, entonces el menú ya no va a tener 3 columnas de ancho, sino que va a tener las 12 columnas de ancho. Entonces vamos a poner aquí que el menú, cuando sea una tablet, entonces va a tener 12 columnas. El contenido va a tener 8 columnas. Y el artículo va a tener 4 columnas. La sección de artículos relacionados va a tener 4 columnas. No especificamos cuántas columnas va a tener cada uno de ellos cuando sea celular, puesto que ese se va a aplicar de forma automática sin ningún media query. Vamos a ver cómo queda. Vamos a guardar los cambios aquí, los cambios en la página.
Tenemos la página responsiva, la vamos a volver a cargar y vamos a ver si cambia dependiendo de la resolución o del tamaño de la ventana en este caso. ¿Sí? Podemos observar que cuando llega hasta cierta resolución se cambian los elementos, no únicamente de tamaño, sino también cambia el acomodo de estos. Vamos a ver en esta parte de aquí. Voy a quitar esto. Ok, de nuevo. Si recuerdan, lo que especificamos es que si se trata de alguna pantalla cuyo tamaño es mayor a 768, entonces se va a comportar como que si fuera una PC, que es dándole a este renglón los tres elementos que tenemos aquí, pero si es menor que 600, entonces, pero si es menor de 768, entonces asume que es una tablet y entonces este elemento se sube a la parte de arriba y este renglón lo comparte en el contenido y la sección de artículos. Y si es menor de 600, entonces considera que es un celular y los apila a todos los elementos. Bien, entonces de esta manera ya tenemos una página responsiva. Tenemos el archivo grid. Este archivo grid lo podemos reutilizar y cada vez que ocupemos tener varios elementos en un solo renglón y que además ocupemos que esos elementos cambien de estructura o cambien de acomodo cuando cambie también la resolución del dispositivo que está accediendo a la página, pues podemos volver a utilizar este archivo. Vamos a explicar brevemente qué ocurre, qué es lo que hace que funcione este grid, por ejemplo, con la sección de menú. La sección de menú tiene especificadas tres clases. Esta segunda clase dice que debe medir 3 columnas y esta clase me dice que debe medir 12 columnas. Vamos a suponer que se está accediendo a través de un celular. Al accederse de un celular se lee esta parte de aquí y entonces la anchura del menú va a ser del 100%. Como se trata de un celular, no cumple con la anchura mínima, entonces estas clases nunca son especificadas, por lo tanto no se toman en cuenta. Por lo mismo tampoco se cumple esta condición de tener un mínimo de 768 píxeles, por lo tanto estas tampoco se toman en cuenta. Entonces no se toma en cuenta esta ni se toma en cuenta esta, entonces se queda con una resolución del 100%. Supongamos que vamos a accesar a la página o acceder a la página con una tablet. ¿Qué ocurre entonces con el contenido? El contenido dice que tiene 6 columnas o que tiene 8 columnas en caso de ser una tablet. Entonces de nuevo se empezaría a leer de arriba hacia abajo. En un principio le da un valor al contenido en anchura del 100%. Se da cuenta que sí cumple con el mínimo porque es una tableta, entonces cumple con el mínimo de ancho, entonces se va a aplicar que tenga 8 columnas. Después va a venir a este media query, se va a dar cuenta que no se cumple con la condición se llega a este media query, se va a dar cuenta el navegador que no se cumple con esta condición, entonces ya no se declaran, ya no se especifican estas clases, por lo tanto esta clase aquí no se toma en cuenta y nada más se toma en cuenta esta. Y eso es lo que produce que cambie el tamaño en la sección de contenido dependiendo si es una PC o si es una tablet. Y entonces ya tenemos nuestra página responsiva. Ahora sí, ya tenemos este grid que, como decíamos, lo podemos reutilizar en cualquier página donde ocupemos este tipo de comportamiento en contenido de la página. Bien, espero que
que haya sido claro el video y que se haya entendido bien cómo utilizar un grid y cómo utilizar los media query.